Estaremos trabajando este tema todo el mes, durante todo el mes, viviendo en fe, en justicia, en integridad y en sabiduría. Esos son los elementos que compondrán los mensajes para este mes. Estaremos trabajando de esa perspectiva, de esa mirada, en esta mañana también. Y si yo preguntara en esta mañana si alguna vez has tenido o te has sentido un momento donde tu fe se hubiera convertido en una lista de cosas que hay que hacer, ¿qué pensarías? Si tú piensas que en esta mañana reflexionando y mirando nuestra fe y pudiéramos analizar nuestra fe de una perspectiva de cosas que tenemos que hacer, de responsabilidades que tenemos, si la miramos de esa perspectiva, ¿qué pensaríamos hoy? ¿Qué deberíamos hacer entonces en nuestra reflexión? Deberíamos entender por qué hacemos eso, por qué miramos nuestra fe de perspectiva o reglas que tenemos que cumplir. Yo creo que la fe es algo poderoso en nuestras vidas. Es un elemento vital para nuestro caminar, un elemento vital para nuestra comunión con Dios. Y deberíamos preguntarnos si hemos notado que en vez de vivir con pasión por Cristo, comenzamos a vivir atrapados en la religión. En el nombre de Jesús, vamos a hablar de vivir en fe, la fe verdadera, con integridad y con sabiduría del cielo. Hoy, más profundo que entender que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, debemos interpretar la fe como algo que nos mueve a tener una comunión con Dios plena. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad de entender que Dios nos está escuchando, que Dios está con nosotros, que Dios responde a nuestro llamado y que Dios nos acompaña en todo tiempo. Les invito a leer en sus Biblias en Miqueas 6:8, el libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Yo lo está leyendo en Nueva Versión Internacional. Si me pueden acompañar de pie, se lo voy a agradecer. La palabra de Dios dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, construya en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando observamos la vida del profeta Miqueas para el siglo 8 a.C., nos percatamos de que fue contemporáneo de Isaías, que vivió en tiempos donde la religión se había vuelto una apariencia. Y si eso el día de hoy todavía, 3000 años después, nos parece algo similar en nuestra vida, pues yo tengo que decirle que quizás sí en muchas personas, ¿verdad?, pensamos que la religión se ha convertido en apariencia para la vida. Mi papá decía, cuando estaba vivo, que si uno le da una patada a un árbol, caen un montón de religiosos al piso. Y él miraba eso desde la perspectiva, como usted mira los árboles que están llenos de gallinas por las noches, que las gallinas se paran en la parte de arriba para protegerse de los animales. Porque la religión, en muchas ocasiones, cuando nosotros miramos desde la perspectiva de realidad, la religión es bien profunda en nuestras vidas, ¿verdad? Caminamos desde una profundidad, una comunión con Dios en nuestras vidas que nos permite tener raciocinio en la mirada de Cristo para nuestras vidas. Nos permite caminar reconociendo elementos que cambian, transforman nuestra vida. Y cuando nosotros miramos quizás desde una perspectiva diferente de la sociedad, un pueblo como Puerto Rico, que es la isla del Cordero, ¿verdad?, en nuestra símbolo como tal de pueblo, nosotros, en nuestro escudo, nosotros podemos reconocer que nuestro pueblo, prácticamente todo el mundo conoce de Dios, conoce la religión cristiana, conoce de Cristo. Y muchas personas, incluyendo la misma iglesia, muchas personas se identifican como cristianos, se identifican que caminan en Cristo y que conocen a Cristo y que son cristianos. Pero sin embargo sus acciones, lo que hacen, lo que piensan, lo que hablan, no va de acuerdo con lo que es ser cristiano, ¿verdad que sí? Entonces en este tiempo Miqueas, que dice la palabra, y podemos identificar la palabra que es contemporánea con Isaías,
En el tiempo en que el pueblo iba a ser cautivo en Babilonia, Miqueas estaba haciendo ya anteriormente unas declaraciones de parte del Señor, estaba profetizando, ¿verdad? Estaba marcando con una voz profética lo que estaba pasando en el pueblo que era el pueblo de Dios, que ya la religiosidad, el ánimo, la cercanía que tenían con Dios era pura apariencia. Cuando leemos el capítulo 6 notamos que el pueblo de Israel seguía ofreciendo sacrificios, lo hacía, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y cómo yo puedo mirar quizás eso al día de hoy? Quizás seguimos yendo a la iglesia, quizás seguimos yendo al estudio bíblico, quizás continuamos yendo a nuestro culto en la semana, conectándonos. Quizás vemos personas que están continuamente en la iglesia, pero en medio de sus procesos, en medio de ese caminar, continúan con corazones lejos de Dios. Y yo sé que cuando yo digo esto en la iglesia, esto suena fuerte, ¿verdad? Toca el corazón. Reflexionen en lo que le estoy diciendo. Véalo como parte de una palabra poderosa que va a construir en su vida. Yo le pido en esta mañana que abra su corazón, que abra su mente. Y yo sé que sería muy fácil que el pastor se parara aquí a hablar y diera una palabra motivacional. Y sería glorioso eso. Pero el Señor quiere que usted reflexione en su vida. Quiere que usted se construya en su vida. Quiere que usted sea transformado en su vida. Y la palabra es una palabra que construye y que nos toca el corazón. Así que permítase usted abrir su mente y su corazón y recibir esta palabra de Dios para usted. Podemos ver cómo Dios interviene usando a Miqueas, el profeta, y hace una pregunta retórica. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Usted se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿De qué manera yo me presento delante de Dios en mi vida? Yo que digo ser cristiano, yo que digo que me crié en una familia cristiana, yo que digo que conozco a Cristo y sé que la iglesia escudriña las Escrituras. No se queden con lo que escuchan. No vivas de lo que otros dicen. Conecta tú mismo con la palabra viva de Dios. Eso es vivir en fe. No te acostumbras a vivir con lo que dice otro de la palabra. Cuidado cuando no analizas los contextos de la palabra. La Biblia no es un amuleto. Nosotros no podemos utilizar la Biblia como amuleto para repetirlo como si nos fuera a dar sanidad, repetir lo que estamos hablando ahí. Es palabra revelada en un tiempo, cultura y situación específica. Usarla sin contexto, repetir lo que dice aquí sin saber lo que se refería en ese tiempo, es manipular la palabra. ¿Sí? Esa es manipulación. Utilizar versículos bíblicos saltando uno a otro para decir lo que queremos decir y cómo queremos decirlo. Utilizar versículos bíblicos para llevar un mensaje porque queremos que la gente se mueva hacia una dirección. Es manipular la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es transformadora para la vida. Pero tenemos que encontrar el significado, qué quería decir la palabra en ese momento. Y claro, apropiarla a nuestras vidas, asimilarla para nuestras vidas y permitir que transforme nuestras vidas. Por eso es que el pastor le dice que no se queden con lo que se dice en el altar nada más. Confronte, marque su Biblia y pregúntese por qué el pastor dijo eso. ¿Por qué el pastor habló de esa manera? ¿Por qué el pastor indicó lo que está diciendo ahí? Cuidado si entiendes que lo único que necesita es lo que el pastor dice. Peor aún, cuidado si el pastor no te motiva a reflexionar en el mensaje. Cuando en una iglesia se entiende que lo que trae el pastor es lo único que hace falta para vivir en el cristianismo, es una iglesia sin base sólida. Cuando en una iglesia no se le permite a los hermanos reflexionar en la palabra críticamente y levantar la mano y decir, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que yo no pienso de la misma manera, es que yo lo veo de esta manera. Cuando usted no puede hacer eso,
Cuidado, porque eso es opresión. Usted tiene todo el derecho, y más los bautistas, sacerdocio universal, de tener una relación plena con Dios e interpretar la palabra. Y en medio de la interpretación tiene todo el derecho de estar en desacuerdo. Dios no dio mente para que no lo usemos. Dios dio mente y espíritu para que nosotros usemos individualmente nuestra mente y nuestro espíritu para conectarnos con Él y caminar en Él. Pablo recalcaba diciendo, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Una iglesia que no permite pensamiento crítico. Iglesia, perdónenme lo que voy a decir. Una iglesia que no permite un pensamiento crítico es una secta. No una comunidad de fe. Cuidado cuando tu relación con Dios depende del pastor. La fe es personal. El pastor no tiene que estar presente para que usted tenga una relación con Dios. El pastor no tiene que estar presente para que usted sea sano. El pastor no tiene que estar presente para que usted entienda y que conozca a Dios de la realidad y las bondades que se manifiestan de Dios para su vida. El pastor no tiene que estar presente en su vida. Usted tiene que buscar una relación plena con Dios. Entender que si usted se acerca a Dios con una necesidad, Dios le va a escuchar. Dios va a transformar su vida, le va a dar sanidad, le va a dar consuelo, le va a dar esperanza a su vida. Y es hermoso para mí que la iglesia me ame como lo hace, ¿verdad que sí? Es precioso y como ama a mi familia. Y eso yo lo entiendo. Y sé que en la iglesia hay un orden, también lo entiendo. Y debemos seguir ese orden. Yo no pretendo que rompamos ese orden. Pero tampoco pretendo que usted entienda que a través de mí usted va a ser salvo, que a través de mí usted va a encontrar sanidad, que a través de mí usted va a encontrar comunión con Dios, porque esa no es la verdad. La verdad es que usted va a encontrar una relación con Dios, sanidad y consuelo si se acerca a Dios. Si lee la palabra y permite que esa palabra transforme su vida. Si lee la palabra y encuentra la palabra de aliento y esperanza para su vida. Pero debe hacerlo usted. Debe alimentarse de la palabra. Y antes de alimentarse de lo que Dios para su vida, usted dale gracias a Dios y pedir al Espíritu Santo que dé discernimiento cuando la lea. Y entiendo que va a tener muchas dudas. Y claro, en medio de las dudas se acerca el pastor explíqueme esto que no entiendo. Y el pastor con gusto se lo explica. Si lo que yo digo aquí no está reforzado con la palabra de Dios, iglesia, lo que estoy hablando es por mi cuenta. Y permítame decirle algo. Usted no vino aquí a escucharme a mí. Esa no es la verdad. Usted vino aquí a escuchar palabra de Dios, a ser construido con la palabra de Dios para su vida. Lo que el pastor habla aquí, o lo que cualquier persona que se pare en el altar a hablar, no son las experiencias de vida. Es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para la vida. Y tiene que estar fundamentado en la palabra misma. Cuidado cuando esa relación esté incompleta en usted. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Santiago 4:8. Cuidado si repite sin entender. Repetir versículos bíblicos. Me los aprendo de memoria, pero no sé por qué dice eso. Lo repito porque me los aprendí. Lo repito porque con ellos me defiendo, pero no sé lo que significan. Lo repito porque me los aprendí de memoria, pero no sé cómo construyen en mi vida. Pero no sé cómo actúa esa palabra en mi vida y cómo transforma mi vida. Cuidado con eso, porque la palabra no es para contender, no es para eso. La palabra es para que transforme su vida. Por eso Jesús criticó a los fariseos diciendo: este pueblo de labios me honra, porque se conocía la palabra de memoria, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8.
Podemos honrar conociéndonos la Biblia de lado a lado, tapa a tapa. Pero nuestro corazón está en Dios. Porque yo quizás me puedo conocer uno que otro versículo, pero procuro que mi corazón esté en Dios todo el tiempo. Y que en medio de mis defectos, que tengo muchos, se glorifique el Señor en mi vida y permita que yo dé testimonio de Él en mi vida. Cuidado cuando el dogma pesa más que el amor a Dios. El dogma son las creencias y carácter indiscutible. El dogma son las creencias obligadas para nosotros, los religiosos, en nuestro caminar en Cristo. Pero si el dogma no cuenta con la gracia de Dios, son como veneno que nos mata poco a poco. Podemos tener dogma, que es lo que hemos estado hablando mucho, ¿verdad?, en este último tiempo. Podemos conocer la doctrina del cristianismo, pero si lo que estamos conociendo no está empapado de la gracia de Dios, si lo que estamos aprendiendo en el estudio bíblico no está empapado de la gracia de Dios, es como veneno que nos va a matar poco a poco en la vida. Cuidado cuando sirve por obligación y no por amor. Dios no quiere esclavos religiosos. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Y esta palabra, cuando la leemos, la interpretamos y la usamos para que la gente diezme más. Si no se trata de eso. Se trata de nuestra intimidad con Dios. Se trata de acercarnos a Dios, no por obligación, acercarnos por amor. Se trata de dar nuestra vida, nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestra voluntad a Dios con alegría y con gozo, reconociendo que en ese proceso de vida Dios va a transformar nuestras vidas en una vida de gozo y esperanza para nuestro caminar. Va a sacar de nuestras mentes, va a sacar de nuestra vida todo aquello que no vaya de acuerdo con la presencia de Dios. Nos va a permitir madurar espiritualmente. Esto es un proceso de la vida glorioso, que cuando nosotros nos acercamos por amor, queremos hacerlo todo en la iglesia. Queremos darlo todo en la iglesia. Porque el que vive por amor lo quiere dar todo. Eso es cuando, como usted ama a su pareja, porque llevan mucho tiempo casados, ¿verdad? Nosotros dejamos de ser de nosotros para ser de la pareja, porque así es la vida. Dejamos de ser de nosotros para ser de nuestros hijos. Dejamos de ser de nosotros para ser de nuestros nietos. Y si a un nieto o un hijo le faltara algo para sobrevivir porque se enfermó, nosotros pretendemos que nos quiten ese órgano a nosotros para dárselo a un hijo. Porque ese es el amor de Dios para la vida. Y esa es la relación de Dios para la vida. Cuidado cuando las emociones mandan más que la palabra. Las emociones pasan, iglesia. La palabra permanece. El corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Cuidado si usted va a la iglesia para buscar emociones. Porque quizás si fuera así hoy, usted se levantaría y se iba. Porque lo que está recibiendo aquí es reflexión, no es emoción. Cuidado si no sabe por qué estás en la iglesia. ¿Has reflexionado por qué estás en la iglesia? ¿Te has puesto a pensar por qué llegaste a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia los domingos, los martes, los jueves? ¿Por qué llegas a la iglesia? Si no lo has hecho, te invito a hacer eso en tu casa, en privado con Dios. Reflexiona por qué tú llegas aquí. ¿Para qué llegas aquí? Apunta la respuesta a la de las razones por qué estás en la iglesia, por qué vas a la iglesia, por qué llegas al estudio bíblico, por qué llegas al culto de oración. Apunta la respuesta y analiza si las respuestas que tú estás dando van de acuerdo a lo que te estoy diciendo. No estamos aquí por miedo. No estamos aquí porque nos va a llevar el diablo, ¿saben? Si no lo hacemos. No, el diablo no te va a llevar.
Si no vienes a la iglesia un domingo, el diablo no te va a llevar. Si no vienes al estudio bíblico, el diablo no te va a llevar. Si no vienes al culto de oración, quítese eso de la cabeza. Eso es opresión. A las personas que le dicen eso lo están oprimiendo. Usted no llega aquí por miedo. Usted llega aquí por amor. Usted no llega aquí por rutina. No llega porque mi mamá me enseñó a ir a la iglesia. Yo no llego aquí porque yo llevo la vida entera yendo a la iglesia y ya yo me acostumbré a ir y siento que es parte de mi vida y si no lo hago me voy a perder. No, eso se llama rutina, no funciona de esa manera. No es la razón para llegar tampoco. Llegamos aquí por amor. Llegamos aquí por gratitud. La única razón de llegar a la iglesia es darle gracias a Dios en nuestras vidas. El amor a Cristo, el que nos salvó. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, cuando somos sellados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, qué poderoso es eso, ¿verdad? Cuidado con la obediencia ciega. Dios no quiere robot. Dios no quiere que usted haga las cosas ciegamente sin entender por qué las está haciendo. Y yo creo que este tiempo nos da la oportunidad de entender la tecnología, todos los avances tecnológicos, todo lo que está en el mundo ahora. Nos da la oportunidad a la iglesia. Yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo bueno. Le da la oportunidad a la iglesia de despertar. De no caminar a ciegas diciendo sí, amén, amén a todo lo que se dice. Amén, amén, todo lo que están diciendo sin saber lo que están diciendo. Nos da la oportunidad de decir, no, yo no creo que eso es un amén. Nos da la oportunidad de decir, no, que yo no lo veo de esa manera. Nos da la oportunidad de decir, no, que mi relación con Dios no es así. Mi relación con Dios funciona de esta manera. Mi intimidad con Dios funciona de esta manera. Nos da la oportunidad de evitar en nuestras vidas que mi relación con Dios sea la repetición o la imitación de la relación de otras personas con Dios. Mi relación con Dios es íntima, es personal, es viva, es eficaz, es transformadora para mi vida. Y quizás la tecnología, quizás los avances que tenemos ahora nos da la oportunidad de recoger en el teléfono y buscar información que nos construya la vida. Y permitir entendernos si lo que se está diciendo realmente construye en mi vida o lo que se está diciendo me está esclavizando en mi vida. Me da la oportunidad de entender si lo que se está hablando en la iglesia me da libertad o lo que se está hablando en la iglesia me está esclavizando más. Me da la libertad de entender si estoy viviendo bajo presión o estoy viviendo bajo el amor de Cristo en mi vida. El tema de este no es vivir en fe, pero es encontrar una fe verdadera en nuestras vidas. Estaremos reflexionando en eso. Encontrar la razón de por qué nos sentamos a la mesa del Señor. De por qué el Señor invita a todo el mundo a la mesa. Porque la experiencia de sentarnos a la mesa es una experiencia poderosa que construye nuestras vidas y nos permite reflexionar. Si yo estoy pecando, si estoy haciendo las cosas mal con mi hermano, mirar a mi hermano, mirar a mi vecino y decir, Señor, es que, ¿sabes qué? Es que yo te falté respeto al que está al lado mío. Me da la oportunidad de construirme, invitar a Cristo en mi vida. Pero eso es un evento personal. Eso es algo personal para mi vida. Es un elemento que construye en mi vida individualmente. Y de esa manera debemos ver el Evangelio. Vivir en fe no es vivir la fe del pastor. Vivir en fe no es estar pendiente si el pastor ayuna o no ayuna. Vivir en fe no es estar pendiente si el pastor tiene media o no tiene media, tiene chaqueta o no tiene chaqueta. Eso no es vivir en fe. Vivir en fe es entender la razón por la que usted está en la iglesia. La razón por la que se acerca al Señor, por la que quiere llegar aquí. A decir, Señor, gracias por lo que me estás dando. Gracias porque sé que caminas conmigo, porque vives conmigo. Y a pesar de mi debilidad, a pesar de mi finitud, a pesar de mi pecado, Señor, es que yo sé que tú estás conmigo. Pero es porque usted tiene una relación con Dios, es porque usted se separa para Dios, es porque usted tiene la capacidad de sentarse en su casa y orar y decirle, Señor, construye mi vida, construye porque soy pecador. Y que a veces en medio de esa reflexión no nos damos cuenta. En medio de la reflexión pensamos que el otro es pecador. Yo no soy pecador. No, porque yo no peco. No, porque el pastor no peca, porque el pastor tiene chaqueta, no peca.
En medio de nuestra reflexión, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras vidas, a veces no nos damos cuenta. A veces no nos percatamos de dónde estamos poniendo nuestros ojos. No nos percatamos de las cosas que no tienen valor en nuestra vida. A veces caminamos y no nos damos cuenta de que una chaqueta no me hace más santo que nadie, ¿sabes? Ni una mangadera, ni una corbata. A veces caminamos y hay un simbolismo en medio de la religiosidad que llevamos que no nos permite encontrarnos con la realidad de Cristo en nuestras vidas. A veces caminamos y señalamos. Y si vemos al pastor, y esto yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Bailando un merengue, se lo va a llevar el diablo ese pastor. Si vemos al pastor compartiendo con otras personas en lugares que no son religiosos, ese pastor está mal, está blasfemando. Ese pastor no da testimonio de Dios. Y entonces yo me pregunto cuando leemos los evangelios, si Cristo vestía bonito. Me pregunto cuando vemos el evangelio si Cristo se paraba, se sentaba en lugares con gente que era religiosa nada más. Me pregunto cuando vemos el evangelio los apóstoles quiénes eran. Entonces cuando leemos el evangelio va totalmente en contra de lo que pensamos nosotros muchas veces religiosamente hablando y lo que señalamos y marcamos como religiosidad. Todos los que fueron al concierto de Bonnie se vaya al diablo. Así piensan los religiosos. Sí, la realidad. Qué lamentable que pensemos así. Qué lamentable que nos atrevamos a hacer una cosa como esa. Los que tienen tatuajes se los va a llevar el diablo. Estoy diciendo lo que yo escucho, ¿saben? Los que tienen tatuajes se los va a llevar el diablo todos. No acá ni uno. Qué lamentable, porque eso define una relación pequeña, una relación limitante con Dios. Los que están en el negocio de frente, los va a llevar el diablo también. Porque los únicos que van a ser salvos son los que están aquí dentro de la iglesia. Esa es la realidad que nos marca como religiosos, ¿saben? Y hay veces que vamos a la iglesia y pensamos de esa manera y repetimos y lo repetimos y lo repetimos en nuestra vida. Y eso es lamentable. Cuidado iglesia, hoy comenzamos un tema especial. Y yo sé que todos los principios de mes cuando comenzamos un tema son así de reflexivos, ¿verdad? Lo sé. Pero no es con la intención de que usted se siente incómodo. Es con la intención de que reflexionemos en la palabra. Una palabra viva, una fe real para nuestras vidas. La fe no tiene nada que ver con eso. La fe no tiene nada que ver con que yo esté bien vestido. La fe no tiene nada que ver si yo tengo zapatos o no tengo zapatos. La fe no tiene nada que ver. Mi relación con Dios no tiene nada que ver con eso. Creo que es tiempo de reflexionar en nuestra fe. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor en breve. Yo les pido a la iglesia que en medio de esa reflexión que tengamos hoy, comenzando un tema tan hermoso como ese, viviendo una fe verdadera, la certeza de que tenemos un Dios que está con nosotros, la certeza que tengo un Dios que está con mis hijos, la certeza que yo espero en mi corazón, y convencido de que Dios está con mis hijos, porque yo en mi casa servimos a Jehová, y tengo que decirles más, yo no creo que yo sea más santo que mis hijos, ¿sabes? En la vida yo he pensado eso. Yo pienso que estoy más alineado a buscar la palabra de Dios. Estoy más alineado a buscar la Biblia. Estoy más alineado y quizás en medio de esa relación con Dios que tengo discernimiento y quizás veo la vida y la espiritualidad mía de manera diferente, creo que igual que ustedes. Pero no significa que su hijo es menos que usted. Eso es un error grave. Y yo creo que en la medida en que damos testimonio de un Cristo que sabe abrazar, un Cristo que sabe compartir, un Cristo que sabe disfrutar la presencia de los que están alrededor de nosotros,
Un Cristo que sabía disfrutarse de la presencia del leproso, la presencia de los que estaban enfermos, la presencia de la mujer que estaba fluyendo sangre, la presencia de aquellos que estaban en una situación complicada en su vida. Cristo sabía, Jesús sabía en su caminar disfrutarse la vida con ellos, sentarse a hablar con ellos, sentarse a comer con ellos, sin importarle más nada de la vida. Cuando vivimos la vida en fe de esa manera, si no nos importa que me vean con nada, no me importa que me vean con quien yo esté, a mí eso no me... Que yo soy pastor, bueno, yo imito a Cristo. Y es lo que trato de hacer todos los días. Y yo soy bautista, y creo en los principios bautistas y los defiendo. Y los principios bautistas me dan la oportunidad de hacer eso que estoy diciendo. Libertad de conciencia, sacerdocio universal, la Biblia como única fe y base de conducta para nuestras vidas. Tenemos las bases para hacer eso. Pero ¿hasta dónde somos religiosos? ¿O hasta dónde somos cristianos? ¿Hasta dónde vivimos en fe, una fe verdadera? ¿O hasta dónde vivimos en una supuesta fe que está llena de perros y distintas cosas que no nos permiten caminar? El tema de hoy, la palabra que trae Dios para nuestra vida hoy, es reflexiva. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Y necesito que reflexionemos cada uno de nosotros individualmente. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo caminamos en fe? ¿Y en dónde está cimentada nuestra fe? Si es en Cristo, pues es lo que dirán las personas que están alrededor de nosotros. Examinarlo todo, dice la palabra. Retengamos lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Hoy debemos hacernos una gran pregunta. ¿Estoy viviendo en fe? ¿Realmente vivo en fe? Aunque el orden y las reglas son parte de la vida en comunidad, si es en eso lo único que se basa nuestra fe, iglesia, no es suficiente. Si estamos viviendo bajo reglas, miedo, control, sin amor, sin comprensión, sin propósito, iglesia, no es suficiente. No estamos viviendo la fe de Cristo si lo hacemos de esa manera. Estamos viviendo una religión muerta. Eso se llama vivir oprimido. Cristo vino a libertar, no a esclavizar. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Venimos a encontrar aquí descanso, no cargas para nuestra vida. Mateo 11:28. La fe verdadera no nos crea una mochila que tenemos que cargar. La fe verdadera sana, levanta, liberta y transforma nuestras vidas. Miqueas 6:8 es una invitación a regresar a lo esencial de la vida, de la palabra. Practicar la justicia, vive con rectitud, haz lo correcto, aunque nadie te vea. Vivir con rectitud y hacer lo correcto no es lo que creemos nosotros que es rectitud y correcto. Vivir con rectitud y hacer lo correcto es según la palabra de Dios. Amar la misericordia. Debemos ser compasivos. Debemos vivir con gracia y con ternura. Y eso sí que es difícil para nuestras vidas, ¿sabes? Debemos humillarnos ante Dios. Debemos cuidarnos de la arrogancia. Debemos depender de Él. Debemos ser moldeables, flexibles y receptivos, aunque nos dé trabajo. Lo más seguro tenemos que esforzarnos a hacer eso. Eso es integridad. Eso es sabiduría. Y eso es vivir en fe. Si hoy reflexionamos en nuestro caminar y podemos reconocer que debemos reenfocarnos, no debemos sentirnos culpables. Esta mañana, si usted puede reflexionar en todo lo que le he dicho, y usted entiende que de lo que yo he dicho en privado, en su corazón, en su mente, usted dice: yo creo que sí, yo creo que yo tengo que ajustar unas cosas en mi vida.
No se sienta mal. Al contrario, deberíamos alegrarnos porque Dios nos está hablando en los corazones. Hoy podemos fortalecer nuestro caminar en una fe verdadera. Esa es la idea de escuchar la voz de Dios. Abrazar una relación viva con Jesús, con gozo, con pasión, con libertad, con verdad. Hoy podemos hacer eso. Y quizás sacar a un lado ese pensamiento de que no, a mí no me hace falta eso, porque yo camino con Dios, yo soy persona noble. Ese mensaje no es para mí, es para Paulita, para mí no es. Deberíamos dejar de pensar así, porque el mensaje es para nosotros. Debemos orar cada día pidiendo sabiduría e integridad. Que nuestras acciones se forjen en la misericordia. Y debemos preguntarnos, ¿estoy aquí por amor a Cristo? ¿Estamos aquí por amor a Cristo, iglesia? Hermanos como estreñidos, ¿saben? ¿Estamos aquí por amor a Cristo? Gloria a Dios. Los invito a vivir una vida en fe verdadera, dejando a un lado la religiosidad. Te invito, iglesia, a decirle no a la apariencia, no al miedo, no a la obediencia ciega. Te invito a disfrutar de un corazón libre para amar a Cristo como Él nos amó. Porque en la libertad de Cristo sí hay alegría, sí hay gozo y sí hay esperanza. Te invito a vivir una fe genuina, una vida llena de gozo, una vida llena de pasión por la palabra. Te invito, iglesia, a caminar lleno de esa presencia de Dios para nuestras vidas. Hoy es una mañana especial. Yo sé que el mensaje que Dios trajo hoy, un mensaje que toca fuertemente la fibra de nuestro corazón, ¿verdad? Y nos pone en una perspectiva complicada. Como cristianos, como seres humanos llenos de defectos, nos pone en una situación complicada, donde nos invita a reflexionar en cosas que quizás nosotros pensamos que están dentro de nosotros o que las tenemos nosotros. Y como les dije ahorita, quizás podemos pensar, no, es que eso le toca a fulano, ¿no? Amén. Fulano es que Dios está trabajando con fulano, tiene que estar ese fulano ahí, le está dando duro. No piense eso, piense que es para usted. La palabra construye para usted la vida. Y hoy vamos a orar como iglesia, vamos a invitar a toda iglesia a ponerse de pie. Vamos a orar para que esta palabra que hemos dicho hoy, que sé que construye, que toca el corazón, toca nuestras vidas de una manera especial.